te saludo con muchísimo gusto desde Acapulco, Guerrero, el puerto con esplendorosas playas y mágicos amaneceres. Mi nombre es Alma Marisol Ríos Zúñiga, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y me desempeño como docente en la Preparatoria Popular Digna Ochoa, en la extensión de San Isidro Gallinero, zona rural cercana al puerto. Prepas Populares funciona como extensión de la Universidad Autónoma de Guerrero. Tengo poco tiempo en realidad de servicio, 1 año para ser exacta, pero anteriormente me desempeñaba en medios de comunicación y en el proceso de esta corta trayectoria me he dado cuenta que enseñar es un gran compromiso, pero también un privilegio excepcional. A continuación, te presentaré el plan de estudios que llevo a cabo de una de las materias que imparto, Literatura 2. Literatura 2 es una materia de tipo obligatoria, se imparte en 5º semestre. Su etapa de formación es de integración y vinculación. Como núcleo integrador del semestre, construye el proyecto profesional y de vida del alumno. La literatura corresponde al área de lenguaje y comunicación en la que el estudiante reflexiona sobre la naturaleza del lenguaje y su utilización como herramienta del pensamiento lógico para mejorar su capacidad para comunicarse en español y en diversos contextos. Asimismo, contribuye a formar y fomentar en el ámbito de la lectura crítica y la argumentación de sus ideas con claridad, oralmente y por escrito. Es coadyuvante que el aprendente utilice las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica y creativa para propósitos comunicativos. La unidad de aprendizaje Literatura 2 se propone propiciar un encuentro entre el estudiante con la literatura que lo lleve a disfrutar de la lectura de textos, el análisis del contexto en el cual estos surgen, así como la diversidad de expresiones existentes a lo largo del devenir histórico de la literatura, bajo un enfoque dado al proceso de enseñanza y de aprendizaje por los ejes transversales del modelo académico de la Universidad Autónoma de Guerrero, así como el trabajo basado en competencias. Los propósitos generales de la unidad de aprendizaje son: consolidar en el estudiante el gusto por la lectura recreativa y la escritura constante, así como la identificación del valor estético de la obra literaria, y como herramienta y medios que le permitan expresar sus emociones. 2. Desarrolla en el estudiante habilidades comunicativas con base en el uso de competencias lingüísticas para interpretar, crear, evaluar y valorar textos literarios, así como enfrentar diversas situaciones cotidianas y académicas de manera efectiva en su contexto situacional mediante la expresión literaria. La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: ¿a las escondidas? ¿Cómo es eso? Es un juego, explicó la locura, en que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde 1 hasta 1.000.000. Mientras tanto, ustedes se esconden y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes que yo encuentre ocupará entonces mi lugar para continuar así el juego. Dentro de los componentes de competencia tenemos conceptuales, saber; procedimentales, saber hacer; actitudinales, saber ser, saber convivir. Dentro de los conceptuales tenemos los siguientes temas. 1. La construcción narrativa. 1.1. Contexto histórico y social de la producción narrativa actual. 1.2. Contrastación y comprensión de la construcción narrativa y el contexto de producción. 2. Impresiones y aprendizajes.
3. Desarrollo histórico de la construcción narrativa. 3.1. Épica, culturas antiguas, Israel, Grecia, India, China, México, Medioevo y Renacimiento, Europa, época moderna. 3.1.1. Contexto sociocultural. 3.1.2. Elementos del contexto presentes en la épica. 3.2. Novela, culturas antiguas, contexto sociocultural, elementos del contexto presentes en la novela. 3.3. Cuento, culturas antiguas. En la unidad de competencias 2 tenemos el tema de antología poética, la producción lírica de todos los tiempos y culturas. Las competencias genéricas que se deberán tomar en cuenta serán las siguientes. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. Componentes de competencia conceptuales, saber. Los subtemas siguientes son: la construcción lírica, contexto histórico y social de la producción lírica actual. Contrastación y comprensión de la construcción lírica y el contexto de producción. Impresiones y aprendizajes. Las competencias disciplinares para estos puntos. Será valorar y describir el papel del arte, la literatura, los medios de comunicación en la recreación o la transformación de una cultura, teniendo en cuenta los propósitos comunicativos de distintos géneros. Las competencias procedimentales, saber hacer, deberá reconocer la libertad creadora de los movimientos de vanguardia de inicios del siglo XX y la poesía centrada en figuras individuales del siglo. Reconoce la libertad creadora de los movimientos de vanguardia de inicios del siglo XX y la poesía centrada en figuras individuales define, contrasta la poesía de los movimientos vanguardistas y la poesía individual como la poesía de otros tiempos y otras culturas. Haga un guerrero que ni se te ocurra usar gorras si es que sales con ella, y así la veas en pijama, dile que se ve tan bella, te va a hacer sentir un niño.
Los siguientes temas conceptuales son desarrollo histórico de la construcción lírica, la elegía, contexto sociocultural, elementos del contexto presentes en la elegía, la canción, Israel, Grecia y Roma, Europa medieval, Renacimiento, pueblos prehispánicos, haiku japonés y naciones modernas. Contexto sociocultural. Elementos del contexto presentes en la canción. Unidad de competencias 3. Devenir de la construcción dramática. El propósito de la unidad es que el aprendente desarrolle habilidades comunicativas con base en el uso de competencias lingüísticas para interpretar, crear, evaluar y valorar textos literarios, así como enfrentar diversas situaciones cotidianas y académicas de manera efectiva en su contexto situacional mediante la expresión literaria. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¡Salga con las manos en alto, que estoy armado! Como competencia genérica, se tomará en cuenta que el aprendente sea sensible al arte y participe en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. Las competencias disciplinares que debe de tener serán valorar y describir el papel del arte, la literatura y los medios de comunicación y la recreación o la transformación de una cultura teniendo en cuenta los propósitos comunicativos de distintos géneros. Identificar, ordenar e interpretar las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. Los atributos serán experimentar el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y en el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. Así como también participa en prácticas relacionadas con el arte. Las competencias actitudinales serán reconoce, comparte, aprecia, valora, muestra, escucha y comparte con el grupo un texto dramático de su producción personal y acepta críticas de sus compañeros. Los temas serán la construcción dramática, el desarrollo histórico, la tragedia, la comedia, el drama, ópera tanto de evangelización en América como la ópera en China. En las competencias procedimentales deberá aplicar una discusión grupal donde se aborden los temas del bloque 1. Analizar, debatir, todo lo relacionado a la construcción dramática. Formará equipos y representará un texto dramático, de preferencia escrito por él mismo en equipo o grupo.